¿Cómo estamos? Oye, qué emocionante que es cantarle al Señor, ¿cierto que sí? Falta es tiempo, ¿cierto? Para poder disfrutar de Él. ¿Sabe que cuando le cantamos al Señor suceden dos cosas? Él nos manda a que le alabemos, pero no porque Él necesite adoración. Él merece ser alabado por lo que Él es, lo que es para nuestra vida y lo que ha hecho y sigue haciendo nosotros. Y una segunda cosa, cuando tú le alabas, cuando alabamos al Señor, le recordamos a nuestra alma todo eso que acaba de decir, lo que Él es, lo que hace y lo que es para nosotros. Por eso es la importancia de cantarle al Señor. No es algo místico, no es porque Dios sufra de autoestima, sino porque necesitamos recordarnos a diario esas verdades. Sí, entonces disfruten estos espacios cuando tengan la oportunidad de cantar en la mañana. Si te sientes triste, cante. Porque cuando tú cantas le recuerdas a tu alma lo que el Señor es para ti. Bueno, bienvenidos. Para mí es un gusto estar con ustedes. Y vamos a la porción de esta mañana. Pero antes quiero darles el nombre del tema. Vamos a hablar acerca de la oración. ¿Sí? Entonces vamos a Efesios capítulo 6, verso 18. ¿Lo leemos? ¿Lo leo? Sí. ¿Estamos listos? ¿Todos al tiempo? Listos. Listo, da el tiempo. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Hagamos una pausa, vamos a orar y lo vamos a volver a leer. Señor, te doy gracias en esta mañana por este privilegio que nos das de disfrutar de ti, de conocerte. Permítenos, Señor, una vez más acercarnos en humildad a las verdades de tu evangelio. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a leer. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Mira, para iniciar, Pablo está clausurando la carta de Efesios, que es la que ustedes van a estudiar. Y unos versículos anteriores, Pablo está hablando acerca de una guerra constante que el creyente tiene. Todos pasaremos dificultades, momentos duros, nuestra fe es probada. Y Pablo habla de algunas herramientas que como creyentes tenemos, ¿sí? Que ustedes más adelante la van a estudiar. Pero Pablo culmina con esto. ¿Oren en qué? En todo momento. La base de nuestra vida es la oración, ¿sí? ¿Por qué? Porque dependemos de alguien superior para que en nuestra fe podamos perseverar, ¿sí? Pero miren este texto más que Pablo explica, porque Pablo dice que oremos por los del pueblo de Dios, ¿cierto? Que oremos los unos por los otros. ¿Cómo oramos los unos por los otros? Efesios capítulo 3, verso 14 al 21. Cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosas e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten, ¿sí seguimos? Hasta el 21. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir. Hay mucho por qué hablar esta mañana, ¿sí? O incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones desde hoy y para siempre. Amén. Mira, hay mucho por qué hablar esta mañana acerca de la oración. Cuando llegamos a los caminos de Dios, cuando Dios viene a nuestra vida, una de las cosas que nos dicen es, tienes que orar, ¿cierto que sí? Debes orar. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo
¿Cómo aprendo a orar? ¿Cómo le hago? ¿Sí? Entonces te llevan al Padre Nuestro, a ciertas oraciones que es muy importante aprenderlas, es muy importante entender los diseños de la oración, pero en el momento de aplicarla, ¿sí? También nos llevan a decir que la oración debe ser una disciplina en nuestra vida. Entonces, todo creyente en el Señor debe en las mañanas orar, ¿cierto que sí? Primero que todo, ¿qué tienes que hacer? Orar. ¿Sí? Entonces, si tú eres una persona disciplinada, lo primero que te paras es oras y chuleas, ¿cierto? Ya oré, ¿sí? Para una disciplinada cada día hace eso. Como yo pienso que algunas personas aquí tienen una lista de lo que van a hacer y a la medida que hacen lo que tienen que hacer, chulean. Disciplinadamente oran. Ven la oración como una disciplina, ¿sí? Yo soy un poquito más relajado, ¿sí? Yo tengo en mi mente lo que tengo que hacer, pero yo no ando chuleando. También me puede pasar de que la oración no la veo como tan disciplina. Y me puedo parar y tal vez en un momento dado me puedo olvidar y salgo a la vida. Me puede pasar. Las dos formas, tal vez en cierto punto están bien y en cierto punto no. La oración sí es una disciplina, ¿sí? Pero la oración, aparte de ser una disciplina, se debe convertir un deleite en nuestra vida, ¿sí? Yo debo disfrutar la oración, más que decir, tengo que orar, tengo que hacer esto, es mirar el disfrute que me da la oración. Mirar cómo que me estoy acercando ante mi Padre. Y el título de esta mañana, a mi sermón, se llama el ADN de la oración. Mira, de la oración se pueden decir muchas cosas, ¿sí? Hay tanto que explorar, el Padre Nuestro. Si tú lees las oraciones del Antiguo Testamento de Nehemías, de Daniel, de David, la oración que acabamos de leer de Pablo, hay mucho que hablar sobre la oración. Pero yo quiero plantearle 3 puntos esta mañana acerca de qué es la oración. Para mí, ¿qué es la oración? Y yo llamaría, la oración es dependencia, la oración es acercarme, la oración es dependencia y la oración es negarse. ¿Sí? Acercarse. ¿Qué más? Depender. Y negarse. ¿Acercarme a quién? A mi Padre. Depender de su providencia y negarme a mí mismo. ¿Sí? Esas son, para mí, son los 3 puntos básicos para esta mañana y vamos al primero. Acercarse. Efesios capítulo 3, verso 14. ¿Tampoco la pantalla? En la nueva traducción viviente está. Mientras que Efesios capítulo 3, verso 14. Cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas. Cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre. Mira, cuando pienso en esto, ¿caigo de qué? Eso ya me está hablando. ¿Yo ante quién caigo de rodillas? Ante alguien superior, a un Dios, a un Señor, a alguien que está por encima de todo. Pero sigue diciendo algo más, que ese Dios, que ese Señor, que aquel que está por encima de todo, es mi Padre. Qué tremenda verdad que ya nos está diciendo, que la oración es acercarme ante un Rey poderoso, al Dios soberano, pero que también es ¿qué? Es mi Padre. Esto me habla de que a pesar de que es mi Padre, yo me acerco ¿con qué? Con reverencia. ¿Sí? ¿Y qué sigue diciendo el texto? Anterior. Cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Mira el tremendo Padre al que nos acercamos. El creador de todo lo que existe. ¿Y qué sigue diciendo el texto? Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con el poder en el ser interior por medio de su espíritu. Me acerco ante mi Padre, que es Dios, que es el creador de todo y es el que tiene la fortaleza que yo necesito. Acérquense. La oración es
acercarnos ante el Padre. La oración es acercarme al Dios Todopoderoso, pero con confianza me puedo acercar creyendo que Él es mi Padre. Mire, y volvemos al verso 18 de Efesios 6. ¿Y Pablo qué dice? Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. ¿Oren en qué? En el Espíritu. No de cualquier forma. Eso es muy hermoso. Dice que oremos en todo tiempo, pero en el Espíritu. La pregunta que podemos hacer en esta mañana, ¿qué es orar en el Espíritu? Miren este texto, Romanos capítulo 8, verso 14 y 15. Mira cómo nos enseña Pablo qué es orar en el Espíritu. Dale, Fer. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ajá, sigue diciendo. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos, y ahora lo llamamos Abba Padre. Orar en el Espíritu es acercarme con la convicción de que si yo he reconocido a Cristo en mi vida como mi Salvador, puedo acercarme ante Él como ¿qué? Como hijo, y que Él es ¿qué? Mi Padre. Fíjate, las religiones te dicen que te acerques a una deidad, ¿no? A un Dios que te da tal vez lo que tú quieres y que tú le prometes cosas, ¿no? Si tú me das esto, yo te prometo esto y prometemos obediencia y esto y aquello. Aquí el texto me enseña algo diferente. Me acerco ante Él por la obra de Cristo en la cruz y con confianza lo puedo llamar mi Padre. Y no le tengo que prometer obediencia porque mi hermano mayor, que es Cristo, obedeció por mí. Y esa obediencia me fue dada. Y esa aceptación ante el Padre. Mira, si tú no has reconocido aún a Cristo como tu Salvador, esta es una mañana que te animo que lo hagas para que te acerques al Padre de toda misericordia y bondad. La oración es ¿qué entonces? Acercarnos. ¿Y acercarnos ante quién? Ante el Padre. O sea, que orar en el Espíritu. Ya no nos guiamos por nosotros mismos. Ya tenemos a Dios, que es nuestro Padre. No dependemos, no miramos lo que queremos nada más, sino ¿qué quiere mi Padre? Y nos acercamos con confianza. Acérquense. Esa es la oración. Y hay un segundo punto. ¿Cómo es el segundo punto? Dependa. Depender. Sí, pero me perdí acá. Dependencia. Versículo 17 de Efesios 3. Mire lo que dice. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él, y echarán raíces profundas en el amor de Dios, y ellas los mantendrán fuertes. ¿Cómo inicia el texto? ¿Cómo dice? Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes. Ajá. A medida que confíen en Él. ¿A medida de qué? Que confíen en Él. Mira qué tremendo. No es solamente acercarme, sino confiar, depender de Él. La oración es dependencia de su providencia. Es depender de un Dios que tiene el control de todas las cosas. ¿Sí? Me estoy acercando ante mi Padre, que sabe lo que yo necesito y que sabe realmente el plan que tiene para mi vida, que lo conoce muy bien, que me conoce y que quiere glorificarse a través de mí y que quiere beneficiar a otros también a través de mi vida. Me puedo acercar con confianza y depender de su providencia. Mira, Dios a través de Cristo tiene todo lo que tú necesitas. Todo lo que tú estás buscando está en Cristo. Y tú puedes acercarte con confianza y depender de Él. Miren este texto, Romanos capítulo 8, verso 16. Miren lo que dice.
pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Mira, nos confirma de que somos hijos, ¿cierto? Con confianza nos acercamos. ¿Qué sigue diciendo? Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Mire, wow. No solamente me acerco, sino que Él me hizo heredero y coheredero. ¿Con quién? Con Cristo. En Él está todo lo que tú y yo necesitamos. Dependencia. Mira, la pregunta que podemos hacer esta mañana: ¿quién te promete esto aparte de Dios? ¿Quién te promete esto aparte de Dios? Nadie, ¿cierto que no? Entonces, podemos depender totalmente de Él, de que Dios, todo lo que sucede en nuestra vida, lo bueno, aquello que nos parece aún malo, lo está usando para su gloria y para nuestro bien. Saber de que Él tiene el control de todo, saber que Él fijó un plan para cada uno de nosotros y Él tiene la riqueza, Él tiene todo lo que tú necesitas para llevar a cabo ese plan. Para vivir esta vida y la eternidad, Dios tiene todo, por eso podemos depender de Él. Aún en los momentos duros, podemos depender de Él. Aun cuando tú veas que todo está contrario, ¿cierto? Miren este texto hermoso de cómo podemos confiar en la providencia de Dios. Ven un momento. 2 Corintios 1:3. ¿Sí? Miremos primero el verso 3. Dale pues. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. ¿Dios es quién? ¿Nuestro Padre qué? Misericordioso. ¿Y la fuente de qué? De todo consuelo. Mira, en Él está el consuelo. Si te sientes triste, acongojado, necesitas un abrazo, mire, Él es la fuente de toda consolación. Por eso podemos confiar en Él. ¿Sí? Pero mira, el verso siguiente, saltémonos al verso 8, donde Pablo nos cuenta cómo dependemos de Él en medio de los momentos duros. Verso 8 al 11. Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos, agobiados, más allá de nuestra capacidad de aguantar, y hasta pensamos que no saldríamos con vida. ¿Quién se ha sentido así en algún momento? Sí, Señor. ¿Y qué sigue diciendo? De hecho, esperábamos morir, pero como resultado... ¿De hecho qué? Esperábamos morir. Ellos dijeron, pensábamos que de esta no salíamos. ¿Y qué sigue diciendo Pablo? Pero como resultado, dejamos de confiar en nosotros mismos. ¿Pero como resultado dejamos de qué? De confiar en nosotros mismos. Mira las circunstancias en tu vida duras y Dios las permite por su divina providencia. Es exactamente para esto. ¿Dejar de qué? De confiar en nosotros mismos. Y sigue diciendo Pablo. Aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Aprendimos en este momento duro a no confiar en nosotros mismos, sino en Dios, aquel que resucita aún hasta qué. Hasta, mire, Pablo está diciendo, pasamos un momento duro donde pensamos que ya moríamos, nos íbamos a morir. Pero recordamos, oye, no podemos confiar en nosotros mismos, confiemos en Dios, que aun si llegáramos a morir, si Él quiere, nos resucita. Oración es dependencia de un Padre que es aquel creador de todo, que tiene el control de todas las cosas. ¿Y qué sigue diciendo Pablo? Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal. Y miren, qué lindo final, ¿no? Nos encantan los finales hermosos. Efectivamente, Él nos, ¿qué? Nos rescató. ¿Del peligro que qué? Mortal. Mortal.
Pero fíjate que él dice algo más. Y volverá a hacerlo de nuevo. Wow. Dios sigue, así como lo hizo con Pablo, lo sigue haciendo con cada uno de nosotros. ¿Y qué sigue diciendo el texto? Hemos depositado nuestra confianza en Dios. Hemos depositado nuestra confianza ¿en quién? Entonces, oración, ¿qué es? Acérquense. ¿Y oración es qué? Dependencia. Y vamos al tercer punto. Negación. Y volvemos al mismo texto. Efesios capítulo 6, verso 18. ¿Qué dice el texto? Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Mira cómo dice el texto. Oren ¿en qué? En todo momento. Mira, aquí la palabra momento en el original es la palabra kairos. Oren en todo. La palabra kairos no es el tiempo humano que tú y yo tenemos, el reloj, sino habla de lo que es la eternidad. El tiempo de Dios es kairos, el tiempo de Dios es eterno. Dios no tiene reloj, ¿sí? El tiempo de Dios es eterno. Y Pablo lo que dice es, súbese en la eternidad en el momento de orar. ¿Cuántos creen que la oración nos conecta con Dios? Mira, si tú has reconocido a Cristo en tu vida, ya la oración no te conecta con Dios. En el momento que tú reconociste a Cristo, ya estás conectado con Él una vez y para siempre. Entonces ya tienes conexión. Por eso Pablo dice, oren en todo ¿qué? El creyente que ha nacido de nuevo, que ha reconocido a Cristo en su vida es una oración. Todo lo que tú haces en todo momento es oración, ¿sí? Porque tienes una relación ya con Cristo. Pablo dice que el que se une a Cristo, ¿qué? Un espíritu ya es con Él, ya estás unido con Él. Tú lo que haces cada mañana que te acercas al Padre es a tener comunión con alguien que ya está conectado contigo, ¿sí? Ya estás unido a Cristo. Y Pablo dice, ustedes ahora tienen eternidad en sus corazones. Oren en todo momento. Conviertan su vida en una constante comunión con el Padre. Oren en todo momento. Pero ¿qué sigue diciendo el texto? Oren en el Espíritu. Ya dijimos que orar en el Espíritu es orar a nuestro Padre, guiados por Él hacia el Padre. ¿Qué sigue diciendo más el texto? Y oren también por mí. Y oren también, primero dice que oren por los creyentes y que oren por Él. Mira qué tremendo. La oración es negarnos a nosotros mismos. Porque la oración no es solamente orar por mis peticiones. La oración no es solamente orar por mi necesidad, sino la oración es negarme a mí y pensar en quién, en el otro. Pensar, mira, Pablo está preso escribiendo esa carta. Él escribe esta carta preso. Y Pablo le está pensando, oren por mí para que yo sea libre de acá. Oren entre ustedes. Oren los unos por los otros. De hecho, lo que leímos ahorita en Efesios 3, Pablo está diciendo, oren entre ustedes para que ustedes en conjunto puedan comprender la anchura, la plenitud, la profundidad del amor de Cristo. Cuando tú piensas solamente en la oración en ti, tal vez no estás orando de la manera correcta. La oración me lleva a pensar en la necesidad del otro. Pensar en mi hermano, en pensar en aquel que sufre, en aquel que duele, en aquel que está llorando. Y miren el verso 19 lo que dice Pablo. ¿Oren por quién? Por mí. ¿Pero qué pide Pablo? ¿Quiere por él? Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan. Fíjense en esto. Pablo está preso y me está diciendo, oren por mí para que me saquen rapidito de acá. Pablo está pensando en aquel que está necesitado del mensaje del Evangelio. Pablo está pensando aún en su cautiverio, orando, oren por mí, por aquel necesitado, aquel que requiere escuchar la buena noticia. La oración es negarnos a nosotros mismos. Y volvamos al verso 18 de Efesios 3. Espero que puedan comprender cómo corresponde
a todo el pueblo de Dios. Espero que puedan comprender cómo corresponde ¿qué? A todo. Mira, el conocer a Cristo no es algo individual. Tiene que ver con comunidad, como corresponde a todos. Dice la escritura en el Salmo 23 que el Señor es ¿qué? ¿Qué? Mi pastor. Y si Él es mi pastor, Él me lleva ¿a dónde? A su redil. Él no tiene ovejitas por allá sueltas, por acá, por allá. Espero que ¿qué? Léete eso completo, Fer. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Verso 19. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y todo tiene que ver con qué? En conjunto podamos conocer al Señor. De hecho, Cristo cuando vino, aún antes de ir a la cruz, hace un tiempo les compartí, Él no solamente oró por Él, oró por sus discípulos y oró por los que debían de creer. La oración es negación. La oración es pensar en el otro, en el Padre nuestro. Recuerden, perdónanos como nosotros ¿qué? Perdonamos a los que nos... En la Biblia el Jubileo dice suelta nuestras cargas como soltamos las de los demás. Pensar en el otro. La oración me lleva a compadecerme de aquello que Cristo se compadece. Entonces, ¿la oración qué es? ¿Cuál es el ADN de la oración? Acérquense ante el Padre, ¿cierto que sí? ¿Qué más es la oración? ¿Depender de qué? De su providencia. Dios tiene el control de todas las cosas. Él es tu Padre y conoce tu necesidad y tiene un plan trazado en tu vida y nada lo hará cambiar. Pero necesitamos que descansar y depender totalmente de Él. Él nos dice lo que nadie más nos puede decir. Crean en mí, dice el Señor. Confiar plenamente en Él. ¿Y la oración qué más es? Es negación. Negarnos a nosotros mismos. Compadecernos de los demás. Comprender que oración es negarme a estar solo y en comunidad, juntos. Poder comprender el amor de Cristo y su poder, transformación en nuestra vida para llevar a conocer a otros. Señor, te doy gracias esta mañana por Cristo, por tu sacrificio en la cruz, porque te negaste a ti mismo, Jesús. Y aún en la cruz proclamaste, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y no solamente eso, te despojaste de aún de ser hijo y clamaste, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Llevando todo nuestro pecado, toda nuestra maldad. Y ahora te convertiste en el camino de regreso al Padre. Y ahora por tu Espíritu Santo te podemos decir que eres nuestro Padre y Dios. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos a acercarnos con confianza delante de ti y ayúdanos, Señor, a depender de tu poder. Y que también, Señor, que nosotros hayas de sentir que hubo en Cristo, de negarnos a nosotros mismos y confiar plenamente en ti, Señor. Y Padre, si alguien no ha reconocido aún a Cristo en su vida, yo te pido que con tu Espíritu Santo le convenzas de que tú eres lo que su alma necesita. Y es un Salvador y es Cristo. Trae salvación esta mañana a cada vida, Dios. Y te doy gracias por este momento especial. En el nombre de Jesús y todos decimos...